Bueno, jóvenes, pues damos inicio y bienvenidos de nuevo a un módulo más. Y me da mucho gusto que podamos volver a estar en contacto, al menos por este medio digital. Y el módulo que vamos a estar desempeñando es el de Derecho Procesal Laboral. Bien, entonces, pues vamos a comenzar con un poco de lo que es el Derecho Procesal Laboral. En el módulo pasado ya vimos lo que era en estricto el derecho laboral. Vimos los principios básicos, vimos las generalidades, y vimos algunos artículos de la ley, algunos cuestionamientos básicos sobre si algo es legal o no es legal dentro del derecho laboral. Bueno, y bueno, continuando. Entonces, ahora viene en estricto la, la etapa procesal de nuestra materia. Es decir, ya aprendimos el área doctrinal y ahora es necesario que sepamos cómo vamos a aplicar los conocimientos que ya adquirimos. Entonces, para ello, los materiales que vamos a necesitar va a ser, como siempre, nuestra ley del trabajo. Y necesitamos también un libro de derecho procesal, el cual yo voy a estar haciéndoselos llegar a través de el Classroom. Y también vamos a estarnos centrando mucho en lo que vendría siendo el derecho colectivo. Recuerden que hablábamos en las últimas clases que el derecho colectivo del trabajo se basa en una persona colectiva que se denomina sindicato. No sé si lo recuerden muy bien. Sí. Pues yo creo que podemos comenzar sobre qué es el derecho colectivo del trabajo. ¿Qué es lo que podemos entender como derecho colectivo? ¿Sí? Podemos entenderlo como aquel conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los patronos y los trabajadores, pero no del modo individual, sino la atención a los intereses comunes de los grupos de profesionales. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo del derecho colectivo del trabajo? En México podríamos decir que tiene tres objetivos. En primer lugar, la nivelación de las fuerzas sociales mediante el reconocimiento de los organismos de representación. ¿Y me refiero con esto? A la nivelación entre las relaciones obrero-patronales, pero desde la trinchera de los sindicatos. A esto me refiero con organismos de representación. Ahora, número dos, podríamos decir que es el establecimiento de sistemas normativos adaptados a las situaciones particulares de las empresas. Recordemos que ¿Establecimiento de qué? sistemas normativos adaptados a las situaciones de las empresas. Recuerden que el derecho colectivo del trabajo principalmente se basa en que los grupos laborales son gremiales. ¿Sí? Recuerden que tenemos, por ejemplo, la industria de la caña de azúcar, la industria del café, tenemos trabajadores de la construcción, a todo eso se refiere con gremiales, es decir, tenemos varios tipos de trabajadores y por ende vamos a tener varios tipos de sindicatos. Ahora, número tres, el tercer objetivo es el reconocimiento de la defensa o de la autodefensa proletaria. Recuerden que el derecho laboral se basa en los principios
de la reivindicación histórica de la clase trabajadora. Es por eso que en derecho laboral, por ejemplo, tenemos la carga de la prueba a la inversa. ¿A qué me refiero? A que vamos a encontrar a que la parte trabajadora va a manifestar sus posturas y será obligación de la parte patronal y desvirtuar, por así decirlo, aquellas manifestaciones hechas por los trabajadores. En dado caso de que no sea posible para la parte laboral, para la parte patronal, disculpen, probar que el dicho del trabajador no es cierto, entonces se tendrá por establecido. Es básicamente el mismo principio que versa en el derecho colectivo. Pero aquí, como el derecho de los trabajadores, en primer lugar, establecerse en entidades colectivas para poder defender sus derechos de una forma más eficiente. Ahora, ¿qué instituciones vamos a encontrarnos en derecho laboral? Vamos a encontrarnos figuras jurídicas como por ejemplo el contrato colectivo. Recuerden que en el aspecto del derecho individual del trabajo, es decir, el derecho individual de los trabajadores, encontramos una figura que se llama el contrato individual de trabajo. En ese contrato individual de trabajo se van a establecer las condiciones, el salario, la jornada, los días de descanso, bonos en dado caso que los hubiera, derechos y obligaciones. ¿Sí? El contrato colectivo del trabajo es básicamente lo mismo, porque podríamos decir que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o también entre uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales se va a prestar un determinado trabajo. ¿Sí? Es decir, también va a contener las jornadas, va a contener los salarios, va a contener, en dado caso, sistemas de escalafón, va a contener bonos, en dado caso de haberlos, va a contener todos los derechos y obligaciones que tanto la parte patronal deberá asumir como la parte trabajadora deberá cumplir. ¿Sí? Ahora, ¿quién interviene en esta figura del contrato colectivo? Vamos a encontrar que va a intervenir el sindicato. Y el sindicato, una vez que tenga la titularidad del contrato, pues entonces se va a convertir en el único ente colectivo, al menos en esa empresa, que va a poder, a través de ese contrato colectivo, representar los derechos de los trabajadores. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. En segundo lugar, vamos a encontrar el contrato ley. ¿Sí? Al igual que el anterior, es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de ¿Contrato ley? trabajadores. Sí, contrato ley. Vamos a encontrar que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, ¿sí? Con objeto de, como ya lo dije, establecer las condiciones por las cuales se va a prestar un trabajo en una rama determinada de la industria, ¿sí? Y la diferencia con este es de que es declarado obligatorio por una o varias entidades federativas o, en dado caso, en todo el territorio nacional y fuera avalado por el Ejecutivo. ¿Qué otra institución vamos a encontrarnos? La siguiente institución ya la hemos mencionado en las clases
Pasada. anteriores. Recuerden que hablábamos de la huelga, ¿sí? Y de la huelga como un derecho fundamental de los trabajadores. Recuerden que para poder conquistar el derecho a huelga, se tuvo que pasar inclusive en nuestro país por un proceso de revolución, ¿sí? Recuerden que el derecho laboral es una rama que se ganó o que se ha ganado a través de enfrentamientos, de huelgas, de sangre, de muchos eventos lamentables. Veíamos el bloque pasado, por ejemplo, los eventos de las huelgas de Cananea y de Río Blanco como detonadores del proceso revolucionario y como bases de la huelga como un principio fundamental de la clase obrera y que es el procedimiento excepcional por el cual o el procedimiento idóneo por el cual los trabajadores pueden hacer valer de forma más eficiente sus derechos. ¿Por qué? Porque en el momento de que a la parte trabajadora, digo, a la parte patronal, disculpen, le es inmovilizado el centro de trabajo y por lo tanto cortado o frustrado el medio de subsistencia el medio de subsistencia propio, es decir, la entrada de capital, entonces es como la parte patronal deberá buscar una forma de pactar un acuerdo con los trabajadores, en este caso a través del sindicato, que es el que representa a los trabajadores de huelga, para poder reactivar conforme a ley las actividades de la planta o del centro de trabajo que estemos hablando. ¿Sí? Bueno, recuerden que decíamos que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por un ente colectivo de trabajadores. Muy bien. Ahora, ¿qué otra institución como novedosa o nueva tenemos dentro del ordenamiento laboral? Bueno, pues una institución nueva y novedosa podríamos decir que es la libertad sindical. La libertad sindical que fue establecida en la reforma a la Ley Federal del Trabajo hecha con fecha 1 de mayo del año pasado. ¿Sí? Es parte de una reforma sustancial a la Ley Federal del Trabajo. Ya comentábamos algo sobre eso el módulo anterior, inclusive ustedes tienen material al respecto y yo les mandé unos cuadros comparativos entre el texto de la reforma y el texto anterior y eh, resulta novedoso porque es la primera vez que se garantiza a los trabajadores miembros de un sindicato que no se van a constituir grupos de poder permanentes dentro de la organización de los trabajadores. ¿Sí? Recuerden que desgraciadamente nuestro país se ha caracterizado por tener grupos de poder fáctico. Y dentro de esos grupos de poder fácticos ya se habían constituido los sindicatos como un grupo muy importante o muy fuerte de poder fáctico. ¿Sí? Y no tengo que manifestar ejemplos como el sindicato de maestros que hacía movilizaciones, amenazaba al gobierno con paralizar la educación del país, exigían inclusive prestaciones más allá de lo que se podían ofrecer, ¿no? Y ahora, con esta nueva reforma, se intenta proponer que los cacicazgos sindicales van a pasar a ser cosa del pasado, ¿no? ¿Cómo podríamos definir la libertad sindical? La podemos definir como un derecho fundamental de los trabajadores y sus agrupaciones
para poder organizarse y defender los intereses que tengan en común. ¿Sí? Cabe destacar que esta noción comprende todos los atributos de la libertad sindical, ¿sí? Tanto en lo individual como en lo colectivo, garantizando la actividad previa y necesaria para constituir sindicatos, debiendo reconocerse los pilares de la base sindical, como lo son la organización, la autorregulación propia y el derecho a huelga. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? No. Muy bien, continuaremos. Necesito, por favor, que en sus equipos abran su ley federal del trabajo, por favor. ¿Alguien recuerda cuál es el criterio fundamental para poder determinar si un trabajador puede entrar a un sindicato o no puede entrar a un sindicato? ¿Cómo, perdón, profesor? ¿Alguien recuerda cuál es el criterio para determinar si un trabajador tiene derecho o no a sindicalizarse? El contrato, ¿no? Contrato con el trabajador. Con No, el patrón, perdón. porque cualquier trabajador tiene un contrato, pero hay ciertas características para determinar si un trabajador tiene derecho o no a estar protegido por un sindicato. Que no pertenezca a otro. Bueno, ese puede ser, por ejemplo, uno, pero para que esa condición sea no estar afiliado a otro, se entiende a que ya estás afiliado a uno. Ahora, mi pregunta es si se le puede impedir a un trabajador afiliarse a un sindicato. Y en No. caso positivo, ¿por qué? Tal vez no se le puede negar porque como trabajador, tal vez para la misma empresa puede estar, se puede afiliar, ¿no? Para que esté tal vez protegido si algún patrón no da algunas garantías o algo así, ¿no? Uh-huh. Amada. Creo que no está funcionando su micrófono, ¿verdad? No, de Amada dice que no. Bueno, para los demás, favor de activar sus videos, por favor. ¿Videos? Sí, activen el video, por favor. Es que estoy en pijama todavía. Bueno, Así es, ya. como mencionaba, sí hay ciertos criterios por los cuales un trabajador en determinado momento se le podría decir que no tiene derecho a la misma ley del trabajo contempla esa situación. ¿Alguien ya tiene a la mano la ley federal del trabajo? Ya. Bueno, Gisela, sí quisiera pedirte si pudieras apoyarme a leer el artículo 363. Sí. Ahorita. No pueden invitarse. 363. Sí, Dice, no pueden ingresar a los
a los sindicatos de los demás trabajadores, los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros que sean promovidos a un puesto de confianza. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuál es el criterio por el cual un trabajador puede ser excluido del derecho a sindicalizar? Por ser de confianza. O sea, los que sean de confianza. Por tener la característica de ser un trabajador de confianza. Ahora, ¿cuáles son las características de un trabajador de confianza? Que no tienen contrato, ¿no? No, todos tienen contrato, si no, no serían relaciones laborales. Y sin embargo, hay ciertas características que diferencian a un trabajador mal a un trabajador de confianza. Tal vez el trabajador de confianza por el tiempo laborando para el mismo sindicato. No. Brenda. Profesor, ¿me Sí. escucha? Sí, Perdón. no, Bueno, no. por lo que tengo entendido que un trabajador de confianza son los que se realizan las funciones, ¿no? Bueno, pero creo hay un artículo, el artículo 9 que define cómo es el trabajador de confianza, ¿no? Efectivamente. Ah. Continúa. Sí, bueno, en el artículo 9 nos define qué es lo que hace un trabajador de confianza, ¿no? Nos define también cuáles son sus relaciones con el trabajo y con el trabajador y el patrón. Si tienes a la mano el artículo, léelo, por favor. Sí, claro, permítame. Es que lo tengo en PDF. Sí. ¿Te lo leo? ¿Mande? ¿Lo leo o lo lee Gustavo? Pero lee ahorita, Gustavo. Tú, por favor. Mire, artículo 9. Son funciones de confianza las de dirección, inspección y vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Así es. Miren, un trabajador de confianza va a realizar actividades como, por ejemplo, de dirección, de administración, de fiscalización. ¿A qué se refiere actividades de dirección? Quiere decir que por naturaleza de su puesto va a tomar decisiones que van a impactar de forma relevante en el actuar tanto técnico o administrativo de una empresa. Cuando dice que va a tener funciones de fiscalización, se refiere a que también va a estar en un lugar que le va a permitir inclusive hacer funciones de los demás trabajadores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a poder supervisar el trabajo de los demás en un nivel superior al que los demás trabajadores gozan. ¿Sí? También, por ejemplo, de administración se refiere a que va a realizar funciones de alto nivel dentro de la empresa o del organismo que estemos hablando. También sobre administración de recursos humanos. ¿Qué quiere decir? Puede llegar a realizar funciones tanto de contratación como de terminación de relaciones laborales. Eso se refiere a la administración de recursos humanos. Es decir, va a ser una persona que por naturaleza de su puesto va a poder contratar y en su momento despedir gente. ¿Okay? También puede inclusive llevar funciones como nóminas, como ascensos, como inclusive imponer sanciones. Como ya se dieron cuenta, las características de este tipo de puesto son como, por ejemplo, los gerentes, los directores, y
administradores generales de sociedades mercantiles, ¿sí? O cualquier tipo de puesto que por su naturaleza represente una posición administrativa o funcional superior a la de un trabajador promedio. ¿Ok? Ahora, también en este rubro entran los trabajadores que están dentro del 123 apartado B de la Constitución. Me refiero a trabajadores de confianza, pero que se encuentran dentro del rubro de los trabajadores del Estado. Trabajadores de confianza, pero que se encuentran dentro del grupo de los trabajadores del Estado. ¿Sí? Ahora, Maestra, ¿puede repetir eso que se entró el otro audio y no lo escuché? ¿mande? ¿Puede repetir lo que dijo que entró el otro audio y no escuché nada? Decía que dentro del rubro que estamos hablando, también vamos a encontrar los trabajadores del 123, ¿sí? Ujú. Que son los trabajadores al servicio del Estado. Nada más que, a diferencia de ello, por ejemplo, los trabajadores al servicio del Estado sí van a tener derecho a una especie de sindicato. Sin embargo, también dentro de los trabajadores del Estado vamos a encontrar la característica de los trabajadores de confianza y los trabajadores de planta. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Si seguimos leyendo el capítulo de la Ley del Trabajo, nos encontramos que, por ejemplo, en el artículo 357, unos artículos antes, vamos a encontrar que tanto trabajadores como patrones tienen derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Es por eso que vamos a encontrar también sindicatos de patrones, ¿sí? Como por ejemplo la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, y la Confederación de Patrones, ¿sí? Ahora, en el artículo 362 vamos a encontrar que pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de 15 años. Recuerden que en el aspecto del trabajo de menores siempre necesitaremos que tengan el permiso de sus padres, ¿sí? Los tutores. ¿Sí? Del padre o del tutor. Y en el caso particular de que un menor pueda ser parte de un sindicato o poder afiliarse a un sindicato, este menor debe de ser mayor de 15 años. ¿Ok? ¿Debe de ser qué? Mayor de 15 años. Ahora, ya hablamos del siguiente tema, es los requisitos para formar sindicatos. Ya los vimos el bloque pasado. Lo recordarán. Si tienen a la mano su Ley Federal del Trabajo, pueden verlo en el artículo 364. ¿Sí? Ahora, conforme al artículo 364, nos dice que los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores. Ya lo vimos el bloque pasado. En servicio activo o en el caso de los, perdón, o en el caso de los patrones, deben de ser mínimo 3 patrones, ¿sí? Para la determinación del número mínimo de trabajadores, se toman en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiera sido rescindida o dada por terminado dentro del periodo de 30 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud del registro del sindicato. Pero este ya es un procedimiento especial en caso de que una empresa se encuentre de una forma constante dando de baja trabajo. ¿Ok? Ahora, hablábamos que los sindicatos se establecen por gremio o que tienen la característica de ser gremiales, de empresa o de industria, ¿sí?
Por ejemplo, hablábamos que existen sindicatos, por ejemplo, de estibadores, de taxistas, de choferes y, por ejemplo, en el caso de sindicatos de empresa, sindicatos que representan a los trabajadores de una empresa en particular, o industriales como sindicatos de productores de caña de azúcar o café. ¿Sí? Esta división o características de los sindicatos lo vamos a encontrar en el artículo 360 de nuestra ley. ¿Alguien tendrá a la mano el artículo 360? Yo, maestro. Sí, adelante. Dice, los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. 2. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios a una misma empresa. 3. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. 4. Nacionales de industria, los formados de trabajadores que presten sus servicios en una Varias empresas. o varias empresas de la misma... Ah, no, perdón. Ay, Instaladas en dos más entidades federativas. sí, y de oficio, varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio del que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. La anterior clasificación tiene carácter enunciativo, por lo que no será obstáculo para los trabajadores se realicen en una forma de ellos decidan. ¿Podrías apoyarme con el artículo que sigue? Sí. Artículo 361. Los sindicatos de patrones pueden ser: 1. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades. Y 2. Nacionales. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Ok. Ahora, jóvenes. Actividad. ¿Sí? Actividad, sí. Sí. De tarea necesito que investiguen 2 sindicatos gremiales, Ajá. 2 sindicatos de industria, Ajá. y 2 sindicatos de empresa. ¿Sindicato de industria? Y 2 sindicatos de empresa. 2 de cada uno. 2 de cada uno. 2 sindicatos gremiales, 2 sindicatos de empresa y 2 sindicatos de industria. En el caso de estos últimos, es decir, los sindicatos de industria, pueden ser nacionales o estatales. ¿Ok? ¿Y gremial Ok. solo del Estado? Y no me hablen todos al mismo tiempo porque no los entiendo. A ver, ¿Gremial es solo del Estado? ¿mande? ¿Gremial solo del Estado? Pueden ser inclusive sindicatos que estén constituidos en el Estado. Muy bien. Ahora, hablando del derecho colectivo del trabajo,
y entendiendo que el ente colectivo que tiene personalidad dentro del derecho colectivo es el sindicato, ¿sí? Una vez reunidos los requisitos, ¿ante quién deben registrarse los sindicatos y qué documentos exige la ley para que aquello sea formal? Ante un notario. No necesariamente. Por ejemplo, si revisan en su Ley Federal del Trabajo, en el artículo 364, vamos a encontrar el 364 bis. Ujú, Porque es 364 y 364 bis. En el 364 bis vamos a encontrar que el registro de los sindicatos deberá cumplir el principio ante de... una autoridad ¿Vale? registral. Ante una autoridad registral, dice, ¿no? Bueno, debe cumplir el principio de legalidad y transparencia, certeza y gratitud, inmediatez, imparcialidad y libertad, autonomía, Respeto a la intimidad. libertad respeto a la sindical, libertad. ¿Sí? garantías. Hay otros principios, no recuerdo. Uno de ellos sí recuerdo que es la democracia sindical. De ahí, por ejemplo, el 365 nos va a decir que tenemos que registrarlo ante la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Es decir, en el caso, por ejemplo, en el caso de un sindicato que se ha constituido a nivel estatal, tendremos que registrarlo ante la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, que es el ente estatal del trabajo, ¿no? Ujú. Pero en el caso de un sindicato, por Federal. ejemplo, un sindicato de industria a nivel nacional, lo tendremos que registrar ante la Secretaría del Trabajo, pero nacional, federal en este caso. Ahora, ¿qué documentos debemos entregar? Copia autorizada del acta. ¿Mande? La copia autorizada del acta de asamblea. Exacto, el acta, una copia del acta